Britney Spears fue uno de los mayores fenómenos de la música pop de todos los tiempos. La princesa del pop. La reina de los 2000. Ganaba millones de dólares cada año. Llenaba estadios. Sus canciones eran himnos globales. Pero aquí está lo más incómodo. Durante 13 años, de 2008 a 2021, Britney Spears no pudo controlar su propio dinero. Aproximadamente 60 millones fueron controlados sin su control durante esos 13 años. Fueron 60 millones que ella ganó. 60 millones de dólares que se suponía que eran suyos. Pero no podía tocarlos. Britney Jean Spears nació en 1981. Su carrera explotó en 1999 cuando tenía 17 años. Baby One More Time fue un fenómeno global. Ese video, ese icono, esa canción. Literalmente cambió la música pop. Su carrera fue meteórica. Cada álbum un éxito. Whoops. I Did It Again, en 2000. Luego, Toxic, en 2004. Seguida por Give Me More, en 2007. Cada uno de los tours más grande que el anterior. Pero en 2007, algo cambió. Britney enfrentó lo que la prensa llamó un colapso mental. Rasurarse la cabeza públicamente, problemas de custodia, momentos erráticos en la prensa. En febrero de 2008, un juez ordenó una conservaduría a Spears. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que legalmente, Britney fue declarada incapaz. Una conservaduría es una herramienta legal diseñada para proteger a personas que realmente no pueden cuidarse a sí mismas. Personas con demencia severa o personas con discapacidades cognitivas profundas. Y durante los próximos 13 años, Britney tuvo que pedir permiso para todo. Si quería cambiar de abogado, permiso rechazado. Si quería un día libre, tenía que pedir permiso. Mientras tanto, estaba generando dinero. Continuó grabando y por supuesto que continuó siendo Britney Spears trabajando bajo la conservaduría. Su show de medio tiempo en el Super Bowl del 2004 fue visto por 140 millones de personas. Durante esos 13 años, Britney ganó aproximadamente 60 millones de dólares, documentados en ingresos brutos, sobre los que tenemos registros. Pero ella no controló ni un centavo. Pero entonces algo cambió. En 2019, un documental llamado Framing Britney Spears fue emitido por New York Times. Fue devastador y mostró la realidad al mundo. El hashtag Free Britney se convirtió en un movimiento masivo. No eran solo fans. Eran desde activistas de derechos hasta abogados. Eran personas que entendieron que una injusticia estaba pasando. Britney misma fue a corte en 2021. Ella testificó y dijo exactamente lo que estaba pasando en su vida. Fue uno de los testimonios más valientes. El 12 de noviembre de 2021, 13 años después de que comenzara, la conservaduría fue terminada. Britney al fin era libre. Pero finalmente, ella tenía su poder de vuelta. Britney Spears ganó una compensación. Ganó varias demandas. Y pudo reclamar su vida de vuelta. Su historia no es una tragedia sin final. Ahora bien, ¿cuál es la lección aquí? La lección número 1 es que incluso si eres rico, incluso si eres famoso, incluso si eres exitoso, si no proteges activamente tu dinero, pueden quitártelo legalmente. La lección número 2 es que los documentos legales importan más que cualquier otra cosa. Si Britney hubiera tenido los documentos legales correctos, esto nunca hubiera pasado. La lección número 3 es que tu privacidad es poder financiero. Si todo es público, si todos conocen tu vida privada, es más fácil recibir ataques que afecten tu vida económica. La lección número 4 es que confiar ciegamente en que alguien más administre tu dinero, incluso si es un miembro de la familia, puede arruinar tu vida completa. La lección número 5 es que el sistema legal puede ser abusado de formas que parecen completamente legales. Pero cuando ella finalmente habló, cuando Britney fue a corte y testificó, el sistema fue forzado a actuar. La lección número 6 es que la recuperación es posible. Britney perdió 13 años. Pero ella logró levantarse. E hizo todo lo necesario para reclamar su vida de vuelta. La lección número 6 es que la recuperación es posible. Britney perdió 13 años. Pero ella logró levantarse. E hizo todo lo necesario para reclamar su vida de vuelta. Segundo, protege tu privacidad como si tu vida dependiera de ello. Si todo es público, si todos saben tu información, todos saben cómo pueden atacarte. Tercero, consigue documentos legales ahora.
Debes tener ordenados el testamento. Poder de abogado. Y. Protecciones legales. Cuarto. Confía tu dinero solo a personas que has verificado completamente. No una vez. Múltiples veces. Confía, pero verifica siempre. Y quinto. Entiende fundamentalmente que el dinero es poder y autonomía. Si alguien más controla tu dinero, alguien más controla tu vida. Es esclavitud financiera. Si este video te ayudó a entender por qué controlar tu propio dinero es el derecho más fundamental, dale like. Porque esa lección es universalmente importante. Comparte esto con alguien que necesita saber que su dinero es suyo. Que su vida es suya. Que nadie tiene el derecho de controlar su dinero sin consentimiento. Suscríbete para próximos videos sobre cómo personas pierden, o recuperan, control de su dinero. Porque en 2026, tu autonomía financiera es tu libertad. La historia de Britney no es una aberración. Es una advertencia. Es un recordatorio de que incluso si tienes éxito masivo, incluso si eres muy rico, incluso si tienes poder, si no proteges tu dinero, puedes perder todo. Pero también es una historia de resiliencia. Porque Britney se levantó, se defendió. Y finalmente Britney reclamó su vida. Hoy, ella es un símbolo de esperanza. Porque en 2026, tu autonomía financiera es tu libertad. Nos vemos en el siguiente video de Finanzas Famosas.